En vivo, la palabra de Dios desde el Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. En vivo. En vivo. Al aire. Estamos felices y contentos de tenerlos una vez más acá en sintonía de este su programa, y desde New York les mandamos un fuerte saludo a cada uno de ustedes a donde quiera que se encuentren. Así que todos decimos hello. Hola. Dios te bendiga. Sí, bueno, mi nombre es Jocelyn Membreño, estamos aquí para servirle, y bueno, aquí tenemos a un grupo de muchachos que estamos felices y contentos de tenerlos una vez más acá para compartir otro programa. El día de hoy vamos a estar tocando una doctrina bastante fuerte, se podría decir, pero que a la vez nosotros podemos deleitarnos en ella. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, ustedes saben que aquí estamos en vivo, estamos para contestarlas. Así que, ¿cómo están ustedes, muchachos? ¿Qué tal el fin de semana? Hola, mi hermana Jocelyn, ¿cómo estás? Pues la verdad que el día de hoy estamos muy contentos, felices, a pesar del cansancio, de los problemas de la semana, pero estamos contentos de estar aquí una vez más en su programa Mirada Vertical. Les saluda Oscar Carrillo, así que aquí mis hermanos, como los ven, están bien felices, ¿verdad? Hermano Vidio, ¿verdad? Hermano Noel, hermana Andrea, están bien contentos de estar aquí una vez más, así que les invitamos a que estén aquí siempre con nosotros. Y hermano Vidio, ¿cómo está? Bienvenido. Dios te bendiga. Amén. Bien, bien. Feliz de estar aquí, no, a mí me a su lado. Me alegra verte. A mí también, ¿verdad? igual. Ya creo que todos sabemos que ya Dios ha puesto en orden tu vida. Amén. Ya estamos renovados ya. Te extrañamos mucho el sábado pasado. Gracias, gracias. ¿Verdad? Pero gracias a Dios aquí te ha traído a sus pies nuevamente. Sí, es que sigamos, hermano. Entonces, es que darle las buenas tardes a todos, bendiciones de parte de todos nosotros. Es un placer estar con ustedes y pues aquí con todos los ánimos y con toda la disposición. Se le nota, hermano. Sí. Se le nota. Se le nota la emoción. Se le nota la emoción, el feeling del día de hoy. Es que está cansado, es normal, es normal. Horas de trabajo, no cualquiera. No, cualquiera. Pero bueno, aquí estamos, es lo más importante. Exactamente. Hermano Noel Chávez, ¿cómo está, hermano Noel Chávez? Muy bien, mis queridos hermanos, la verdad es un gusto estar con ustedes de nuevo en Mirada Vertical. Y como dijo Jocelyn, tenemos una doctrina muy buena, tenemos un tema muy doctrinal el cual estaremos tocando, y espero usted se deleite escuchándonos. Y bueno, si usted está en su casa, por favor agarre su Biblia, porque cuando empecemos el tema comenzaremos a tocar versículos, y para que usted diga, mira, se están inventando, no, compruebe, anote y escriba después y estudie, y entonces pueda decir amén, mientras no lo diga. Así es que adelante y síganos escuchando, porque esto recién empieza. Andrea, bienvenida. Así, ¿no? Y qué importante que es con la Biblia que vamos a estar hablando. Dios les bendiga a todos, mis amigos, y gracias por estarnos viendo. Espero que hayan tenido una gran semana llena de muchísimas bendiciones, como siempre les digo, y bueno, a darle con todo al programa. Amén. Pues como ustedes saben, nos pueden sintonizar en nuestra página principal en Facebook. Así siempre estamos en vivo ahí también por Justin TV, ¿verdad, mi hermana Jocelyn Membreño? Sí, así es, Oscarito. Y bueno, gracias a todos ustedes por habernos dado ya un like más esta semana. Gracias por compartir la página, ya casi llegamos a los 500. Ya casi, sí, ya casi. Tal vez vamos a estar dando ahí algún premio al like número 500, ya vamos a ver. Sí. A ver qué pasa, a ver qué podemos estar rifando ahí, que quedes en sintonía de Mirada Vertical. Y bueno, nada, estamos contentos porque durante este último quizás mes o mes y medio hemos estado tocando temas que de verdad, en lo personal, nos ha tenido a nosotros con las pilas puestas, digamos así. Nos ha tenido con las pilas puestas, hemos estado aprendiendo bastante, y gracias a Dios pues podemos estar compartiendo eso con ustedes. Así que les invitamos a que siempre estén pendientes, vayan notando, como decía Andreita también, y cualquier cosa, ya sabe, escríbanos, estamos en vivo. Si no, mándenos un correo, miradavertical@hotmail.com, como ya lo decimos siempre. Facebook, Mirada Vertical NY también. Así que tenemos muchas cosas más, entrándonos ya más a los meses ya de verano, pues tenemos, verdad, Oscar, más actividades como programa, como jóvenes también les invitamos que se puedan acercar a nosotros. Estamos ubicados en la 1843 Deer Park Avenue,
Deer Park, Nueva York. Así que por favor, véngase con nosotros, traiga a sus amigos de la escuela, a sus amigos del vecindario, que aquí lo vamos a estar esperando con un fuerte abrazo, vamos a estarlo esperando aquí con una gran sonrisa, como siempre dice el hermano Noel. Y bueno, siempre compartiendo con usted la palabra para que se quede fortalecido. Amén. Amén. No, es de verdad, los meses que vienen aquí en nuestra iglesia o más bien en el servicio de jóvenes van a ser bastante apretados porque vamos a tener muchas actividades, van a haber conciertos, ya se acerca el concierto de Marcos Vidal, que el hermano Noel está ansioso porque llegue. Amén. Tal vez no por tanto por el concierto, sino que porque es su cumpleaños, ¿verdad? Entonces ahí está en ese dilema de que se va a ir a celebrar o se va a venir al concierto, todavía no sabe, ¿verdad? Pero ya sabe. Vamos a estar en el concierto, vamos a estar en el concierto. Aquí lo vamos a celebrar juntos. Amén, amén. Así que ya saben, hermanos, estén pendientes de nuestra página en Facebook, también de Justin TV y de los Facebook aquí de nuestros amigos y hermanos, ahí los pueden encontrar. Así que creo que ya tenemos un video preparado, ¿verdad? Sí. Producción. Así que vertical, espero les haya gustado el video de Pablo Olivares en la cornisa. Buenísimo ese video, la verdad me encanta ese video. Es uno de los preferidos de Oscar. Sí, el artista, las canciones, todo, la verdad, buenísimo, buenísimo. Lo tengo que reconocer. Bueno, ahí sí o no. No, lo tengo que reconocer, es un gran. Pero es un gran artista. ¿Saben qué? Algo que tenemos hablando de doctrina ahora, y es que tenemos con nosotros a Ricardo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos. Ricardo de Membreño. Ah, no, ¿verdad? Sí, un día. Ricardo de Membreño, sí. Sí. Ricardo de Membreño. La cámara, mire la cámara. Mire la cámara, Aquí no. Él es el que nos regaña a veces que no miramos a la cámara y es verdad que es diferente estar aquí, ¿verdad, Ricardo? Totalmente distinto. Ubíquese, bro. ¿Está nervioso? Mire. Allá dice, just do it. Mire. No, pues estamos contentos de tener a nuestro hermano Ricardo de Membreño, Ricardo, y así que aquí nos va a estar acompañando y vamos a estar platicando un ratito del tema, ¿verdad, Jocelyn? Sí, Oscar, aquí no hay cosa hablada, con anticipación, ¿no? Aquí en vivo todo, aquí es espontáneo. ¿Y qué te pasa, Jocelyn? Nada, es que me pone nerviosa. Oh, ok. Claro. De elaborado tormento. Sí, sí. Bueno, ya cambiando de tema. Lo que nos interesa, Sí. lo que nos interesa. Vamos a ver. No, nada, que bueno, el día de hoy, bueno, como ustedes saben, hemos estado compartiendo temas como la depravación, ¿qué más hemos tocado temas? Y por La eso justificación, vino Ricardo. la santificación. Sí, lo trajimos acá pues para Por la que- depravación total del hombre. Pues para dar ejemplos. ¿me entiendes? Y para ejemplo de la regeneración también. Exacto. Eso Ejemplos de ya. la Ey, justificación eso y está la bueno. santificación, claro. No, que sí. la verdad, nuestra iglesia es una iglesia que se ha caracterizado por predicar el evangelio y no solamente eso, sino que ha hecho efecto en la vida de todos los hermanos que nos congregamos Sí. y es una bendición bastante grande. Sí, no, fíjate que como joven, cuando sos expuesto al evangelio, como realmente tiene que ser, cuando sos expuesto a las escrituras, como realmente son, o sea, no hay manera de que no pueda haber un cambio o un efecto en tu vida. Es un hecho total. Es como que te vayas a mitad calle y te pasas llevando un carro y no haya pasado nada. Así es cuando sos expuesto a la palabra y bueno, nos deleitamos bastante en poder compartir estas doctrinas con ustedes y el día de hoy vamos a estar viendo por quién murió Jesús, que es pregunta que nos hacemos todos. Bueno, ¿por quién murió Jesús? Por eso tenemos hoy a Ricardo acá que nos va a traer la voz del pueblo. La voz del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Mira, desde que yo estaba pequeño, por la gracia y voluntad de Dios, pues mi familia es cristiana, ha sido cristiana todo el tiempo. He tenido la oportunidad. Solo tu familia, ¿verdad? Mi familia. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, de escuchar diferentes tipos de mensajes, pero más sin embargo, casi todo se junta en decir de que Cristo vino a morir por todos, por así decirlo. Eso es lo que desde pequeño a mí se me fue inculcado, se me fue enseñado hasta la fecha, que ustedes sabrán responder por qué murió Jesús. Pero ¿qué dice? No, pues yo digo por lo que se me ha enseñado desde pequeño que por todos.
O sea que en esto había una pregunta antes de entrar al relajo. ¿Cuál era, Jocelyn? ¿Por quién murió Jesús? Oh, ok, ahora sí nos Bueno, puede mi responder. respuesta por todo. Pero Ricardo, ¿qué traes así alguna base para decir porque murió por todos? Pues si te fijas en Juan Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, Hasta mundo, ahí. al mundo en Hasta ahí. general, el mundo es mundo. Ok. Bueno, como se nos enseña, bueno, como se me enseñó desde pequeño, de que completamente por todas las personas, por los ricos, por los pobres, por los chiquitos, los altos, los negritos y los blancos. Entonces ustedes dirán, ¿sabes Pero- qué? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no lees Juan 3:16 hasta el 18 o el 19? Léelo, para todos los jóvenes. ok, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, como el tema lo vamos a desarrollar aquí entre todos los hermanos, pero solo quiero que tengas énfasis en esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está hablando de un término numérico, ¿sí ves? Para todo aquel que cree, que en Él cree. Yo te pudiera decir ahorita también que nos fuéramos a Isaías 53. Volamos. Isaías 53. Isaías 53, Isaías 53. versículo del 11 al 2, creo. No sé. 53 del 11 al 12. No, el 12. Isaías 53, 2. 12. 12, ok. ¿Qué sería acá? Dice, Isaías 53, 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Ah, el pecado de Vos tenías una pregunta, ¿verdad? De que Ok, pensándolo de la manera en como se está expuesto aquí en la Biblia, de que entonces Cristo no vino a morir por todos como población en general, sino que por sus elegidos, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿cómo podríamos decir de que Dios es justo habiendo elegido a ciertas personas y otras personas no? Porque también, o sea, se nos fue enseñado lo del libre albedrío, que nosotros podemos elegir si queremos ser salvos, si no queremos ser salvos, son cosas que en muchas iglesias se enseñan a diario. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes tienen para ello? mira, si nos fijamos o si nos basamos en tu pregunta, que Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Que Dios es un Dios justo. Fíjate que en Efesios capítulo 5, dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces estamos hablando de que Él se presenta a la iglesia, se la presenta a sí mismo. Entonces, si Él no fuese bueno, si Él no fuese justo, si Jesucristo hubiese muerto por todos, entonces no tendría sentido el infierno, no tendría sentido el cielo, porque todo el que muere estuviera con Dios. Entonces, por ende, toda la Biblia fuera una mentira, porque aquí sí dice de que a dónde va a ser condenado el anticristo, a dónde va a ser condenado el diablo, a dónde va a ser condenado el pecador que muere sin creer, sin reconocer, ¿verdad?, de que Jesucristo es el único Salvador de nuestras vidas. Entonces, si te fijas, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cabe de que Jesús vino, bueno, todavía no quiero entrar en ese tema para que todos participemos, pero sí ir poniendo mucha atención en esto, de que está hablando el mundo
pero está hablando de muchos. También vamos a tocar versículos donde está diciendo escogidos, glorificados y llamados, ¿verdad? Tengo otra pregunta, ya que mencionas eso. Ajá. No, ¿cómo puedo hacer yo para poder sentirme o para poder ser, ya que me están diciendo ustedes de que Jesús no vino a morir por todos? Entonces, ¿cómo sé yo o qué puedo hacer yo para poder ser, por así llamarlo, un elegido o por así decirlo, para asegurar mi salvación? Para saber de que Cristo, Él vino a morir por mí. Es que mira, no es que nosotros te estemos diciendo. Si vos te das cuenta, la Biblia está hablando por ella sola, es la palabra de Dios que está escrita aquí. Nosotros nada más transmitimos el mensaje que Dios ha dejado plasmado mediante la inspiración del Espíritu Santo. Ahora bien, si vos querés lograr entonces la salvación, vos querés salvar tu pellejo nada más. Antes de eso, yo te invitaría, o a cualquier persona que diga, hey, yo me voy a ir al infierno, pero yo quiero salvarme. Entonces lo que estamos viendo es que quieren salvar su pellejo, pero realmente no tienen la necesidad, como nos enseña la doctrina, de tener un Salvador. Entonces cuando vos primero sentís de que tu vida es un fiasco total, de que debes de tener la dirección de vivir por alguien, que en esto el eje principal es Cristo, entonces tu corazón se arrepiente, necesita de un Salvador. Entonces, cuando hay arrepentimiento en tu vida, va a haber dirección bajo la instrucción de la palabra de seguir los pasos que dejó Jesucristo para nosotros. Yo creo que ahí cabe también, por ejemplo, ya estás dentro de la iglesia, ¿no? Pero todavía te quedas preguntando, ya estás dentro de los caminos del Señor y te quedas preguntando, pero ¿seré realmente un elegido? Porque tal vez a uno se le pasa eso a veces por la cabeza, ¿no? Cosas de jóvenes. ¿Seré salvo? Se queda uno pensando. Entonces, creo que todo compagina lo que hemos estado hablando y lo que se enseña en la Biblia, ¿no? Lo que es la depravación y lo que es la elección condicional, incondicional. Que por nosotros mismos, o sea, nuestra misma depravación, nosotros sin antes haber sido regenerados, sin antes haber Dios puesto una conversión en nosotros, no vamos a tener ese como aquel sentir, bueno, y seré salvo. O sea, realmente yo amo a Dios, pero seré realmente salvo. O sea, uno está con aquello, con aquel deseo por Dios. O sea, si vos no sos un hijo de Dios, o sea, la palabra dice que pues nadie busca a Dios sin antes, haber sido tocado, llamado o regenerado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Sí. Vaya, espérame, es que quiero terminar la idea. Entonces, cuando Dios te cambia, Dios regenera tu vida, te arrepentís de tus pecados, entonces ya existe el deseo en vos de querer saber más de Él, de querer agradarlo a Él, de querer deleitarte en la palabra, ¿verdad? Entonces, luego viene eso, de que si nosotros, no existe ninguna condición de que, bueno, yo voy a hacer X cosa para que Dios me acepte, o va a pasar tal cosa para que suceda la otra, que es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué acto o qué obra voy a hacer yo como para acercarme a la cruz, para que Dios me acepte a mí para salvación? Porque ahí ya estaría una condición. Entonces, yo me acerco a la cruz para que Dios me salve. Ya no existiría eso, ¿no? Amén. ¿Están conmigo? Sí. O sea, a lo que quiero decir es que todo se compagina, pues, porque si nosotros decimos, bueno, mi ejemplo, Jocelyn, yo me voy a acercar a la cruz porque Cristo murió por todos. Entonces yo estoy determinando que como la cruz está ahí para perdón de todos, yo tengo la capacidad en mi propia fuerza de acercarme a la cruz para recibir ese perdón. Entonces ya no existe aquello de que Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo para ser salva, ¿verdad? Sí quería compartir Efesios 1:4 con los hermanos aquí, que según dice del 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos
predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nótese lo último. Ajá, es cierto, por el puro afecto de su voluntad. Yo creo que hacía la pregunta, Ricardo, bueno, o atrás de cámaras, antes que empezara el programa, decía, y entonces, pero entonces, ¿por qué Dios decide, o hacía la pregunta que tal vez alguien podía hacerse, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no llama al arrepentimiento a todos? ¿O por qué no todos pueden ser salvos? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Y la misma palabra, la palabra lo dice, ¿no? ¿Cómo decía? ¿En el 6? No, en el 5. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, a Él le place salvar a quien Él le plazca salvar. Sí. Dios es un Dios soberano y hablando precisamente de eso, hay un versículo que dice, que está en Romanos 11, 28 en adelante, que dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida de vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, la respuesta a esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios no salvó a todos? ¿O por qué Dios? Simplemente porque Él tuvo... A ver, les voy a leer una parábola que creo que encierra muchas cosas, porque esto viene desde antes, o sea, desde que el pueblo de Israel rechazó la invitación del Señor de la salvación a las personas. Y creo que, pues yo estaba leyendo ayer esto, y esto siempre ha estado aquí, pero el Señor ayer me lo dio a mí, o sea, esa fue la diferencia. Entonces, sí, trataré de no tardarme tanto, pero es tan importante y quiero compartir lo que ayer yo vi, no descubrí, sino que es la parábola de la fiesta de bodas, que está en San Mateo 22, que dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados, que es el pueblo de Israel, a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decidan los convidados al pueblo de Israel, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esa fue una segunda oportunidad que el Señor les dio al pueblo de Israel, bueno, les dio varias, pero a esto se refiere cuando vino el Señor Jesucristo a morir por los pecadores, o sea, por sus elegidos, y el pueblo de Israel dijo también no. Ok, y dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, ¿quiénes son los siervos? Y lo tengo aquí subrayado: siervos son los profetas. Los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamamiento para todos, a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos, los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Eso quiere decir que vio a un hombre que no tenía la vestidura de Jesús, o sea, que no era una persona santa, pero esa persona estaba ahí. O sea, ¿qué podemos decir ahí? Son las personas que creen que están ya en un camino o en el camino de Dios, pero el Señor no los ha llamado. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos
y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, esto es bien fuerte. Pero ¿cómo dijo del hombre que hallaron que no estaba vestido? ¿Me salté algo? No. Ajá. No, ella dijo que el amigo no tenía la vestidura de Ajá. Jesucristo. Exacto, o sea que ahí el Señor, Ajá. tengo que aclarar, así que lo tengo que leer otra vez. Dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Ujú. O sea, ahí no dijo el Señor, hijo. ¿Cómo? O sea, ya estaba en la boda, ya estaba en la fiesta, digamos. Ya se invitó solo, digamos. Ujú. Pero el Señor no dijo hijo, dijo amigo. Ujú. ¿Qué haces aquí? Eso quiere decir, y siempre vamos al punto, Dios es el que hace el llamado. Dios es el que hace el llamado. No somos nosotros. Esto quiere decir que esta persona quiso, pero no está bajo las fuerzas del hombre decidir, sino bajo la voluntad de Dios. Increíble. Pienso que deberíamos extendernos un poquito en eso, ¿no? En quiénes son los llamados. O sea, el llamado sabemos que es un llamado general, o sea, es un llamado... Es que esa es la diferencia, ¿no? O sea, lo que la gente dice, no, Dios murió por todos, no. El llamado es para todos. El llamado de arrepentimiento es para todos. Exacto, pero los escogidos son los de Dios. Es un tema bastante polémico, la verdad, porque el día jueves yo les comentaba a los que estuvimos aquí en la reunión, de que yo había hecho un par de encuestas, ¿verdad? Un par de preguntas a algunos amigos que son estudiantes de teología y algunos pastores. Entonces, la mayoría se inclina por lo que nuestro hermano Ricardo, que por cierto ya se fue, no se despidió de nosotros, decía, hay un amigo pastor, y se los voy a leer, tratar de leer algo rápido, que dice, este tema es el de no acabar, me dice, en lo personal es un debate entre Calvino versus Arminio. Ajá. Ujú. El punto está en cómo se interpreta eso. Yo creo que Jesús murió por todos, pero el beneficio de Jesús es solo para unos cuantos, solo para los que arrepienten de sus pecados y creen en Él. Por otra parte, yo creo que somos predestinados, pero no determinados. O sea, Dios sabe quién rechazará o quién aceptará el Evangelio, pero no es Él quien crea a unos para perdición y otros para salvación. Él es el ser humano quien determina, decide, aunque Dios lo sabe. O sea, esto se lo mandé a Andrea, y me decía que le quitaba atributos a Dios, me mencionaba, ¿verdad? Entonces, porque aquí es como les decía, lo que decía Ricardo, todos se inclinan porque Dios ya sabe quiénes sí se van a salvar y todo, pero nosotros como seres humanos decidimos si ser salvos o no. Entonces, lo que también muchas personas dicen, de que es por medio de una oración. Entonces, si fuera por medio de una oración, sería por obras, ¿no? Porque yo estoy haciendo algo por llegar a la salvación o al cielo. Bueno, imagínate, ahí donde... Permíteme, antes de que sigan con eso, estaban preguntando ahí en Justin TV cuál era el versículo que habíamos leído en Efesios. Es Efesios 1, del 3 en adelante, del 3 al 6. ¿Okay? Efesios 1, del 3 al 6. Gracias. Vaya, la parábola que estaba leyendo Andrea, al final en el versículo 14 del capítulo 22 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Asimismo también dice en el capítulo 20, versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Realmente estaba leyendo también un pensamiento de que el mundo, ¿me entendés?, es el teatro donde Dios despliega toda su gloria. Eso lo dijo Juan Calvino. Entonces, si vos te puedes analizar lo que dice ahí tu amigo que es pastor, realmente como ser humano nosotros nos regimos bajo leyes acá, nosotros respondemos hacia una sociedad donde nos inculcan lo que es la moral. Entonces vos tenés la capacidad de determinar si alguien está cometiendo un acto
que es vulgar, algo que es deleitoso, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Te va a condenar. Vos sabiendo de que matar es malo, digamos, si no hablas de la ley de Dios, pero si vos matas a alguien, por lo menos la ley de este país te condena a prisión. Pero así hay personas de que no les importa y cometen ese crimen. Entonces eso mismo pasa, que es tu responsabilidad. Entonces, bajo la óptica de la Biblia, el hombre tiene una limitación, que es elegir en cuanto a su naturaleza, como estábamos explicando sábados anteriores. ¿Qué pasa con esto? En Efesios, como los versículos que leyó Jocelyn, ahí vos te puedes fijar de que quien escogió antes de la fundación del mundo, si nos vamos a Romanos también, en Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Otra vez vuelvo y repito, está hablando de una cantidad numérica. Entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahora léelo, el versículo 30 al revés, dice, a los que también glorificó, a estos también justificó, y a los que también justificó, a estos llamó, y a los que llamó a estos predestinó. ¿Desde dónde? Desde antes está diciendo. Entonces te das cuenta, desde que antes de la fundación del mundo, en Juan también, como lo estábamos discutiendo el jueves, está hablando de que las ovejas oyen la voz del buen pastor, y este buen pastor es Jesús. Entonces, yo te puedo decir, no te puedo decir, sino que la Biblia, la interpretación que se le debe de dar, es de que, claro, Jesús vino a morir por el mundo, dice. En cuanto estamos hablando del mundo, es de lo que se habla del pecado. No hay ningún pecado, creo, Pastor Chávez, no hay ningún pecado por el cual Jesús no haya derramado su sangre. La cosa es esta. Yo no sé lo que tiene en el corazón el Pastor Chávez. Yo no sé lo que vos tenés en tu corazón, ni lo que hay en mi corazón, ¿verdad? Nacemos también con el mal de fábrica, que nosotros, a medida vamos creciendo, lo vamos desarrollando. Y es por eso que necesitamos de la sangre, de la pureza, de la santidad, de la justificación, como lo es el cordero inmolado que quita el pecado. Si te fijas, dice el pecado del mundo, porque por eso fue, ahí es donde entra la palabra mundo, ahí es donde entra la palabra que Jesús vino a morir por el mundo, el pecado del mundo. Entonces, esto, como le llama en Juan 3:16, dice ahí, para todo aquel que en Él cree. También es una cantidad numérica, a todo aquel. Allí ya está haciendo a un lado a los que no van a creer en Él, a los que vos le vas a hablar, a los que vos, va a llegar el Pastor Chávez, a los que va a llegar Jocelyn, a tus amigos, a tu familia o a los que sean, y en lugar de decirte sí, con agrado, con arrepentimiento, te van a rechazar. No te están rechazando a vos, están rechazando a Jesús. Y más abajo dice en el 18, y han sido condenados. Porque dice, porque el hombre amó más las tinieblas que la verdad. Yo creo que es un tema en los cuales te pones erizo, porque la verdad son temas tan ricos que te deleitas en ellos. Exacto. Y yo no creo que Dios haya mandado a su hijo a morir a lo loco. Ok, hijo, ve a morir y quien crea en ti, bueno, el que no es eso. Dios mandó a su Hijo morir en la cruz del Calvario, como decía nuestro hermano, por los muchos que Dios entrega al Hijo para que muera por ellos. Eso es todo. No es que, los que creen de esta manera, que Dios mandó a su Hijo a morir por todo el mundo para que todo aquel que crea en Él, en pocas palabras me estás diciendo que el ser humano tiene capacidad de buscar a Dios. Entonces, al ver el sacrificio va a tener la capacidad suficiente para decir, ok, acepto el regalo. No es de esa manera, porque entonces el versículo que dice que estamos muertos, entonces quedaría mentiroso. Porque entonces Jesús muere por unos que están muertos y otros que ya están vivos, porque los que están vivos entonces van a buscar a Jesús. Exacto. No, Jesús muere por una cantidad asignada de parte de Dios.
Y esta cantidad asignada de parte de Dios son los que van a ser los que han sido elegidos y los que van a creer en el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Por qué? Porque a estos se les va a manifestar el Evangelio. A estos se les va a abrir los ojos del entendimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano, como decíamos antes, no tiene la capacidad de buscar a Dios en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque hay una separación enorme entre Dios y el hombre espiritual. Entonces quedó muerto. Entonces, como esta persona va a tener la capacidad de buscar a Dios, es necesario que haya un intermediario para que el hombre pueda llegar a Dios, haya un reconcilio, y entonces estos puedan venir a reconciliarse con el Padre y tener una nueva vida. Entonces, por estos es que está hablando el versículo 16, donde dice que para que Él murió por el mundo, o sea, por la cantidad que Dios entregó a su Hijo, para que su Hijo muriera por esta cantidad de pecadores. Así es. Y estos son los que van a reconocer. Así es. O sea, el hecho de que como decía nuestro hermano Oscar, que el Señor decía que los predestinó, pero no fue algo veraz que dijo que esto van a ser así, sino que tienen la opción de poder escoger. O sea, no es así, no es así. Dios predestinó e eligió a aquellos que van a ser salvos. Entonces, estos van a ser salvos porque Dios así lo quiso ya. No es porque ellos hayan tenido la opción de poder tomar la decisión y decir, ok, yo quiero eso. Es algo que Dios ya puso de antemano. Sí, porque hay unos que dicen, ¿no? Bueno, el Dios en su presencia, Él ya ve en el futuro de que Oscar ya optó por aceptar a Cristo. Entonces, por Él es que vino Cristo a morir, porque también está ese... Ajá, y mi pregunta es entonces, para aquellos para los que dicen que pues el hombre tiene la opción de poder escoger, entonces, ¿cómo podemos explicar donde dice la Biblia que no hay quien busque a Dios? Todos se desviaron y se hicieron inútiles, o sea, no hay quien entienda, porque todos pecaron. Todos venimos de la descendencia de Adán, entonces somos pecadores y estamos muertos. Entonces, ¿cómo esta gente que está muerta va a tener la opción de buscar a Dios? No tienen la opción de buscar a Dios. Es necesario que pues alguien, un poder sobrenatural, llegue y los levante, les dé un soplo de vida y los levante. Y entonces, al escuchar la palabra, entonces la atesoren y les encante. Así es. Porque regresando al punto donde partimos, donde la pregunta que hizo Ricardo, ¿cómo yo puedo entender que soy un elegido de Dios? Dijo él, ¿verdad? Sí. Entonces, el hecho que sentís el deseo de escuchar la palabra, eso te hace una gran diferencia entre el que no siente, porque alguien que está muerto no puede sentir el deseo de escuchar una palabra de Dios. Claro. Entonces, eso debe confirmar que tú eres realmente alguien a quien Dios ha escogido, porque sentís el anhelo todos los días de ella. Por eso, pero imagínate, hay muchas personas allá afuera de que tal vez en algún momento, bueno, en mi caso, tal vez Ovidio ya lo he puesto como ejemplo, de que él decía que muchas veces se le acercaban hermanos y le decían, mira hermano, ¿no quiere escuchar un poco de la palabra de Dios? Y él le decía que no tenía tiempo. Igual yo muchas veces lo hice, que no tenía tiempo. Pero es porque no era mi momento. Te iba a esconder. Ajá, exacto. O sea, pero no era porque tal vez... ¿Por qué? Porque vos decís, o sea, si yo no siento el deseo, no es porque tal vez no sea, que no esté ya predestinado, ya, pero que no era mi momento, o qué sucede en ese caso, o sea, porque hay muchas personas que en el momento te rechazan, dicen, no quiero escuchar, pero y después, o sea, cuando ya venís y ya sentís ese deseo, o sea, no es que tal vez, es como les digo, tal vez no era el momento, ¿no? Exacto. Vaya. Así vos mismo lo estás diciendo, no es el momento, o sea, los designios de Dios solo Él los conoce. Imagínate, también Él dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces nosotros no somos nadie para tratar de entender cómo piensa Dios, cómo va a actuar Dios, qué es lo que va a hacer mañana Dios. Nosotros nada más nos tenemos que prestar para su obra, para caminar. Entonces sí tengo opción como creyente, o sea, sí tengo la capacidad de decir, o por lo menos de acercarme a una iglesia.
No, No, es que esa es la naturaleza del hombre, es la responsabilidad que vos tenés. Pero, por ejemplo, si Dios te rescata, ¿a dónde estás hoy? Hoy estás en una iglesia, hoy estás glorificando y estás exaltando el nombre de Dios. Pero si vos lo rechazás, es tu responsabilidad haber rechazado el Hijo de Dios, es tu responsabilidad. Pero si vos venís a los pies de Dios, si vos sos alguien que se está regenerando, vos no tenés por qué gloriarte, porque Dios no comparte su gloria con nadie. No, exacto, pero es lo que te digo, o sea, entonces sí tengo opción, o sea, sí puedo decidir. No, de ninguna manera, porque si yo vuelvo a leer lo que dice Efesios, lo que leyó Jocelyn, aquí Efesios me dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es como estábamos leyendo también, haciendo otra retroalimentación, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, versículo 14, y está en el versículo 16 del versículo 20 también. O sea, no es nuestra capacidad, es nada más estar en Él. Si nosotros estamos y permanecemos en Él, acordate que también... Sí. No, dale, seguí. Te estoy escuchando, dale. Es que, mira, hay que entender una cosa. Hoy como cristianos que somos, nada se va a tratar de nosotros, solo se trata de Cristo. O sea, si nosotros venimos a los pies de Dios, no es solamente porque vamos a ser salvos, sino es porque con nuestra vida se la vamos a ofrendar, con nuestra vida le vamos a agradecer un poquito de lo mucho que ha tenido misericordia para con nosotros, de que si en ese momento vos no sentiste, es porque sencillamente no era en el tiempo de Dios, no era el momento para que Oscar, quizás necesitabas aguantar otros 3 latigazos más por la vida, para entender claramente y tener los ojos, y que el Espíritu te abriera los ojos, de que o sea que tengo que esperar que me pase algo, o tengo que esperar No, para nada. Entonces, pero vos me estás diciendo de que si tengo que... yo te dije en el tiempo de Dios. No, claro, por eso, pero me mencionaste de que tenés que esperar. Me tenés que esperar, o sea, tengo que esperar que me suceda algo. O sea, que me pase algo o que algo me haga reflexionar. Esa tal vez es la palabra. Te voy a poner esa ilustración. Ahí está la clave. Es en la voluntad de Dios. Y sí, algo te tiene que hacer reflexionar, el Espíritu. Entonces sí tenés opción como creyente de decidir. No, oíme bien, te voy a poner la ilustración. Esta ilustración, vos venís y te empieza a aconsejar a alguien, mira, si vos bebés desmedidamente, te va a causar cirrosis. No hago caso. Y empezás a beber y beber y beber. La consecuencia, y a beber y beber y beber. ¿Cuál es la consecuencia? Que vas a tener cirrosis, ¿verdad? Fue tu responsabilidad, a vos te dieron. Entonces, cuando vos estés ante Dios en el juicio del trono blanco y Él te diga ahí, hey, ¿qué pasó con vos? Vos no le puedes decir, no, es que a mí nadie me habló del Evangelio, porque sí, como le estaba diciendo a Ricardo, en todas partes donde vos vayas vas a ver una valla publicitaria, por lo menos que sonríe, Jesús le ama. ¿Y eso qué te está indicando? Que hay un Jesús, que hay un Dios. Entonces, no podemos achacar como humanos de que nunca fue conocido por nosotros el nombre o el Evangelio. ¿Entendés? Espérate, es que la cuestión aquí, creo que estamos como, hay que aprender como a diferenciar lo que es, si nosotros tenemos decisión para llegar a Dios, porque eso no existe, eso no es, sino que lo que sí existe es una como responsabilidad que el Señor nos da a elegir otras cosas que están bajo nuestra naturaleza de hombres, no las cosas para ir al Señor. ¿Sí me entienden? Porque yo me acuerdo que una vez te envié un correo acerca del libre albedrío. Sí. Ahí bien claro decía que había 2 tipos como en la teología hay como 2 tipos de libre albedrío, que es uno de compatibilismo, algo así, y el otro de liberalismo, algo así. Libertinaje. Y ese de libertí no sé qué, era totalmente erróneo, porque decía... La reprendimos. Porque decía ahí, lo que sigue al niño, creo, que el hombre podía elegir
si quería ser salvo. Vaya, pero aceptar imagínense. Pero venía el libre albedrío del compatibilismo, que dice que el hombre no tiene derecho ni puede elegir porque no es capaz. Una idea, pero el mismo Dios, bajo su voluntad. Hermano, no da pausa. No, en serio, no. No, entonces, el mismo Dios, o sea, la clave aquí es voluntad de Dios. Ajá. El mismo Dios da eso que el hombre necesita bajo su nivel humano. Sí. No estamos hablando de, ok, yo y acepto al Señor y soy salvo, sino Él nos da como eso de, como tú una vez dijiste en un programa, ok, si quiero usar una camisa blanca o quiero usar, esa es otra cosa, o sea, ya es aparte, es como... Sí. No hay que diferenciar. Una idea que estamos manejando, ¿verdad? Como grupo de jóvenes y todo, es esta, que tenemos un mismo pensamiento que Dios nos ha puesto. ¿Quién escogió a David, al rey David? Lo escogió Dios. ¿Quién escogió a Moisés? Lo escogió Dios. ¿Quién escogió a Juan el Bautista? Lo escogió Dios. A los 12 principales apóstoles, discípulos, ¿quién los escogió? Jesús. Entonces, nosotros vamos a tener la capacidad o vamos a tener algo para decir, yo, Ovidio Josué, Pineda Gómez de la Cruz, acabo de escoger a Cristo. Mira, pero decime, entonces, ¿qué sentido tiene? Porque en Marcos 16:15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué sentido tiene entonces predicar el evangelio si no todos van a ser salvos? Ahí solamente te voy a decir otra vez. Solo Dios sabe. No, claro, pero entonces no tiene sentido, pues. No, porque sí, es la responsabilidad. Entonces, ¿cómo van a entender o cómo van a escuchar el evangelio de Dios si nadie les predica? Por eso, pero ustedes mismos me están diciendo que Dios pone en el corazón del ser humano, no fuera necesario que nosotros como personas fuera a hablarte. O sea, Dios tiene sus caminos. Exacto. Por medio de algo. Amén. Ajá, pero si fuera así también te puede poner en el corazón. No es necesario que yo llegue a un video y le diga, mira, o sea... Pero ya hay un sistema. No porque digamos nosotros, ok. No porque digamos nosotros, ok, si Dios lo puede poner y todo, pero él mismo tiene ya sus sistemas. ¿Y por qué? Porque es soberano. Yo te voy a volver a decir, te voy a volver a leer esta frase de Juan Calvino. Juan Calvino dice, el mundo es el teatro donde Dios despliega toda su gloria. Imagínate, si nosotros vivimos en una junglita, ¿verdad? Ok, está bien, nosotros sabemos que allá arriba está un ser superior. Ajá, pero ¿cuál es el sentido de la Biblia? ¿Cuál fue el chiste de que derramara el Espíritu Santo y bajo esa inspiración se creara esto? De que nosotros conociéramos realmente cuál es la adoración que le vamos a dar a Dios, no porque Él necesite de la adoración, sino porque nosotros necesitamos adorarle al Creador del universo, adorarle al Creador de todo lo que nosotros nos rodea. Esa simplemente es de tener un estatuto, de tener una base, que nosotros nos rijamos, no regirnos a lo loco, como decía el pastor Chávez, o como animales, ¿entendés? Tengo una pregunta acá que nos hacen por Justin TV y dice, ¿qué pasa con personas que se les ha hablado, pero ellos no han querido aceptar a Jesús? ¿Son condenados? Bueno, hay muchos de ellos que no van a creer jamás. No van a creer jamás. La palabra de Dios nos manda a predicarles el evangelio a todos aquellos, porque también dice la Biblia, ok, vayan y predíquenle porque tal vez Dios les concede la salvación. ¿Está aseverando una salvación para todos los que van a escuchar? No. Dice, predíquenle porque quizás Dios les conceda. Significa que todo el mundo puede escuchar, pero no todo el mundo va a creer. Exacto. Es que para todos es el llamado. Nuestra responsabilidad, claro, estas son responsabilidades que va a sentir alguien de que ama a Jesús, de que es un hijo de Dios, de predicar el evangelio. Exacto. Es un mandamiento que como cristianos debemos cumplir. No necesariamente tenemos que regirnos a que, ok, entonces, ¿y por qué lo tenemos que hacer? No podemos cuestionar a Dios porque Él nos mandó. Él es nuestro creador. Y Él nos creó y nos maneja a su voluntad. Pero entonces, si usted lo ama, se va a deleitar cumpliendo la ley. Exacto. No lo voy a ver como una responsabilidad, sino como un deleite el hacerlo.
Pero cuando ya te han puesto eso en el corazón. Cuando Dios ya ha está cambiado tu corazón. cuando ya Tengo estás. que leer eso, lo siento. Voy a Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Exacto. A él sea la gloria por los siglos. Pues ya como ella leyó eso, voy a leer esto yo también. Después le leo yo. Romanos capítulo 1, versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Verdad? Entonces, esa persona que rechaza a Dios, que rechaza a Jesús, que pone necio, aquí mismo lo está diciendo. Cambian la imagen del Dios incorruptible, del Dios sabio, de como dice Andrea, ¿quién ha sido el consejero de Dios? O sea, Nadie. No, O sea, En respuesta, perdón, no, en respuesta a lo que estábamos comentando acá, que nos hicieron la pregunta en Justin TV, tenemos la contraparte. Nos preguntan entonces, Dios entonces hubiera hecho robots, no humanos, porque lo tiene todo controlado. Entonces ahí está diciendo, entonces, bueno, entonces que Dios está manejando los títeres. O sea, ¿cómo estamos viendo a Dios? O sea, estamos viendo a Dios como alguien que está jugando ahí o sea, ¿qué? que le dé gloria a Dios porque tiene su vida bajo control entonces. Fuimos creados para darle gloria. Eso es todo. así es. Esa es bueno, no hay otra respuesta más clara que esa, que gracias a Dios que aún Dios lo tiene con vida y lo tiene respirando. Porque Dios es porque Él es quien maneja nuestras vidas. Allá en el juicio del trono, que le pregunte, ¿verdad? Del trono blanco. No, es la verdad, esa es la respuesta más clara que podemos dar. Dios es nuestro dador, el quien nos da la vida, quien nos creó, quien conoce cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, si lo viste de esa manera, estás entendiendo a Dios como el soberano, porque estás entendiendo que Dios es el grande y nosotros somos insignificantes. Un paréntesis, saludos porque las preguntas vienen desde Italia, desde Italia, Milán. Un saludo, saludos por favor, a hasta todos Italia, aquellos que Milán. Ya les ayudamos con la tarea. Con razón están preguntando. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para Solo a nuestros reír hijos se pone. para siempre. No, eso Yo creo que eso eso sí, porque hasta se están riendo por allá. Felicidades a todos los que están escuchando. No, que nosotros como programa y como jóvenes, como hijos de Dios, afirmamos que Dios es soberano, creemos en un Dios soberano, nos deleitamos en Así saber es. que fuera de Él no somos nada y le rendimos toda la gloria y toda la honra a Él porque Él se la merece. Amén. Así Ya que, le habíamos hecho, amables dice. hermanos. mira, eso fue parte 1 Sí, de viene- por quién murió Jesús. Seguimos con por quién murió Jesús. Parte 2. Vamos a explicar lo que es la expiación y bueno, vamos a hablar más de eso. Dicen que no es tarea, que ya la habían hecho. Bueno, creo que ya el tiempo se nos hizo corto. La verdad que este es un tema que creo que pasaríamos toda la noche hablando. Entonces, bueno, ni modo, hay que irnos, ¿verdad, hermana Jocelyn? Sí, así es, y como decimos siempre, Parte 1. parte 1 de por quién murió Jesús y a nombre, como decimos siempre, de quienes han hecho posible Mirada Vertical, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Le amamos. Saludos hasta Italia, bendiciones y muchas gracias por su sintonía. De verdad, un abrazo. Es- Bendición. El niño de Italia. Javier. Javier, Gilberto, hacer las tareas, dice el pastor, por favor. ¿Oíste? Melvin Moza, saludos para Melvin Moza hasta Italia, así que muchas bendiciones, se les quiere y gracias por estar en sintonía. Arrepentido. Bye. Pero no.
cortan. Gracias. Wow. El Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se encuentra ubicado en el 1843 Deer Park Avenue, Deer Park, New York. Para oración y peticiones puede llamarnos al 631-274-7274. No tenemos derecho en cambiar la imagen de Dios solo para ponerle gusto al oído. Honremos a Dios declarando la verdad de quién Él es. Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús.